De vuelta en casa con mi familia, después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Lo que quiero decirles es que no hay leyes, no hay código ni jurisprudencia que puedan justificar semejante pesadilla, tan larga pesadilla. Va pasando el tiempo y quizás pocos, muy pocos, recuerden que me condenaron por la contratación de carteles en la ruta, me condenaron por una solicitada, por 4 videos y por la instalación de un parador turístico. Esos son los graves crímenes de los que se me acusan y yo seguiré batallando para probar que no fueron delitos, sino fueron acciones de gestión en el marco del gobierno, sin dudas, en el marco del gobierno más exitoso de nuestra provincia. Dijeron que en los carteles se ponían cosas, cuestiones de campaña, porque yo quería ser presidente. Decían que la solicitada era un delito porque se usaba la primera persona. Dijeron que era un crimen que yo apareciera en los videos. Era el gobernador de la provincia de ese momento. Dijeron que debía ir preso porque en el parador se usaban el azul y blanco. Y entonces, como esos colores, el azul y blanco, eran los colores del peronismo, era un delito. Entonces, sin ninguna prueba, y por estas cosas me condenaron como un criminal. Y ahora estamos a la espera de que todo ese proceso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, otorgándome el recurso extraordinario federal. Pero más allá de lo jurídico, se abrió una puerta muy, pero muy peligrosa, porque se condenó aspiraciones políticas de un dirigente. Yo no quiero que aquí en mi provincia un funcionario tenga que dudar o que tenga miedo en firmar un expediente, o que un intendente que quiere ser gobernador, que quiere ser presidente, sean perseguidos por nadie. A mí me condenaron luego de una investigación y un juicio plagado de irregularidades del principio al fin. Vale mencionar como ejemplo solo 2 hechos, de tantos hechos, de tantas irregularidades. Uno al principio y el otro al final. Al principio, contarles que las audiencias se iniciaron, arrancaron igual, aunque uno de los imputados más importantes estaba en terapia intensiva en un sanatorio de la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay. Y el hecho al final, que grafica o ejemplifica la serie de irregularidades a las cuales yo me hago referencia, es que la jefa de los fiscales, la doctora Patricia Yedro, al final de su alegato, cuando va a pedir la condena, comete un sincericidio. Expresa textualmente: no hay pruebas, no hay testigos que acrediten esos hechos. Aún así, me pidió 12 años de prisión. En el medio pasó de todo. Y aún así me condenó un tribunal cuyo presidente, una vez que firmó la condena, a la semana siguiente, 10 días, no recuerdo bien, se jubiló. Con un fallo de este tribunal que fue literalmente copiar y pegar la acusación fiscal. Después, a esa condena la confirmó otro tribunal de casación, conformado por la cuñada del presidente del tribunal que me condenó, por la esposa del procurador jefe de los fiscales que me acusaron, y por la esposa de un enemigo político y candidato del PRO en ese momento a intendente en la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿De qué imparcialidad me pueden hablar? Para quien no sabe, porque por ahí uno utiliza cierto vocabulario como que si todos los entrerrianos y entrerrianas conocieran cómo funciona la justicia. Para quienes no saben cómo es el funcionamiento, ese tribunal, que se llama Cámara de Casación, debe revisar, debe verificar qué es lo que hicieron quienes actuaron hasta que ese fallo del tribunal en primera instancia me condena. Es decir, Marcela Badano, que es una de las miembros
miembros de la Cámara de Casación debe controlar si estuvo bien lo que hicieron su esposo, Jorge García, y los fiscales que dependen de su esposo. Y que Marcela Davite, que es otra integrante de Casación, debe revisar si estuvo bien lo que hizo su cuñado, marido de su hermana, que presidió el tribunal que me condenó. Imaginen esos diálogos entre esos actores en los días previos al fallo de casación. Imagino yo, por ejemplo, al procurador y su esposa, ella sentada cenando o desayunando, y el esposo diciéndole: Marcela, no me vas a fallar en la condena de Uribarri, mirá que a pesar de no haber pruebas ni testigos, nosotros pedimos 12 años de prisión, y además él me denunció ante el jury. Ella respondiéndole: olvídate, después de todo lo que hiciste para que yo esté en este lugar, hasta hiciste echar a un secretario de justicia, olvídate, sale con fritas, va a salir la misma condena que en primera instancia falló el tribunal. O el escenario 2, el juez que me condenó diciéndole a su cuñada, estoy hablando todo este desarrollo de diálogos y de actuación en la justicia en dos familias. El juez que me condenó en primera instancia diciéndole a su cuñada Marcela, también se llama Marcela, mirá que me la jugué y le di 8 años de condena sin pruebas, sin testigos que acreditaran lo que estábamos investigando, pero además con irregularidad del proceso igual, condené, di 8 años. Y ella le contesta: mira, cuñado, no tengas problema. Primero, quiero decirte algo, no te quejes, porque a los pocos días de condenar a Uribarri te ligaste flor de jubilación. Y segundo, te digo, esta es la tercera vez que te lo digo, que vamos a copiar y pegar tu fallo. Y el último escenario, imaginario siempre, la tercera integrante de Casación, él diciéndole: Evangelina, espero que después de todas las barbaridades que dije públicamente de Uribarri, mirá que me he ocupado de Uribarri en todos estos años, espero que después de todo lo que he dicho de él, le confirmen la condena. Y ella respondiéndole: mirá, Juan, no te voy a fallar, pero te pido que de ahora en más te manejes con prudencia en todo. Eso pueden ser diálogos imaginarios hasta por ahí nomás, porque uno sabe cómo funcionan estas familias judiciales, un sector de la familia judicial. Bueno, yo recusé a estas juezas, después de lo que le estoy contando: esposa, marido, juez, cuñada, integrante de Casación y esposo candidato del PRO. Recusé porque lógicamente temía, y el tiempo me dio la razón, temía que esas 3 integrantes de Casación fueran imparciales. Pero no se corrieron de su lugar y encima me acusaron de machista. Y eso que hay un integrante del Superior Tribunal que fue abogada mía hace 23 años y ante cualquier causa que llega a esa sala penal del Superior Tribunal no dudó un instante en correrse. Yo recusé a estas 3 juezas y no se corrieron. Pero bueno, todos saben que a esa Cámara de Casación, digo todos saben los que conocen algo un poco de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial en Entre Ríos, saben que a esa Cámara de Casación le dicen la Cámara de Confirmación Penal. Habría que tomarse el trabajo, alguien se lo debería tomar ese trabajo, de ver cuántas veces ese tribunal falló en contra del criterio de la Fiscalía, es decir, cuántas veces la Cámara de Casación integrada por la esposa del procurador falló en contra de lo que el procurador y sus fiscales promovieron y acusaron. En cuanto a la última decisión de estas 3 juezas, de estas mismas 3 juezas, porque las 3 juezas de Casación fueron las que me pidieron la prisión preventiva, aun cuando ya me habían otorgado el recurso extraordinario federal para llegar a la Corte, sobre esta decisión no tenían argumentos. ¿Y saben cómo justificaron el peligro de fuga? Peligro de fuga que se lo estaba pidiendo, exigiendo un sector minoritario, aduciendo de que yo podía irme al Uruguay. Esto lo hicieron sin ningún temor al ridículo, ni también, como lo decimos ahora, ni al temor de que están generando un peligroso antecedente. Dijeron que yo me podía escapar en un bote a la República Oriental del Uruguay.
es un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia. Entonces, digo, este fallo, el de primera instancia, la confirmación de casación, el pedido de prisión preventiva, todo este camino que han recorrido, deja en claro lo ridículo, pero además la audacia en algunos de los argumentos. Pero ¿saben qué? Más allá de mi situación muy particular, personal, me da mucha pena que esa justicia entrerriana que durante nuestra gestión pudimos jerarquizar con recursos, obras, con cargos, con salarios, hoy esté parcialmente contaminada, porque de hecho lo está. Pero cuando hablo de parcialmente contaminada, quiero reconocer que no todo es lo mismo. Y debo reconocer, tengo la obligación de reconocer que en nuestro Poder Judicial hay jueces y juezas que dictan fallos ajustados a derecho, con el código en la mano, con las leyes en la mano, con la jurisprudencia, estudiando esa jurisprudencia. ¿Por qué digo estudiando la jurisprudencia? Porque hay dirigentes de todos los partidos políticos que hoy tienen un recurso extraordinario federal como el que nosotros tenemos, que no se ha decidido en la Corte Suprema y andan paseando por el mundo, dirigentes de todos los partidos. Por eso digo, de lo inédito, de lo injusto que significa o ha significado todo esto. También valoro, por supuesto, el coraje que eso implica, porque otros magistrados que los hay, de hecho, que se animan a hacer un poco de justicia, han sufrido y sufren el escarnio mediático y hasta algunos de ellos el pedido de juicio político. Así que están mal las cosas en un sector de la justicia entrerriana, y no lo veo solo yo, que lo estoy sufriendo en carne propia. Quiero agradecer además a los que siempre están, en las buenas, en las malas, a mi familia, a la interminable lista de entrerrianos y entrerrianas que se hicieron presentes de mil maneras, con mensajes en las redes, con presentes, llevándome a la unidad penitenciaria. Agradecerles a mis abogados, a los medios de comunicación, que los hay, que trataron este tema con responsabilidad, con seriedad, con objetividad, y a los integrantes del servicio penitenciario por el respeto, no por los privilegios, por el respeto y el profesionalismo con el cual yo transcurrí estos 51 días en la unidad penitenciaria. Y por supuesto, agradecer a la militancia peronista provincial y nacional. No son tiempos en que todos se animan. Agradecerles a ellos que se animaron a expresar la solidaridad a pesar de las presiones que recibieron de propios extraños. A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí, lo que me toca atravesar, y es comprensible que tengan miedo de que les pase lo mismo, como algunos ya los han reconocido. ¿Saben por qué? Porque justamente es eso ese es uno de los principales objetivos que se ha buscado en este proceso y en otros similares: amedrentar. Amedrentar significa meterle miedo a aquellos y aquellas dirigentes para que no hablen, para que no se jueguen, para que no opinen. No obstante, quiero llevarles tranquilidad. Este tipo de cosas nos pasan a quienes hemos llevado adelante gestiones transformadoras, ganando elección tras elección y cosechado no pocos enemigos, grandes enemigos, por habernos animado a ser parte de la historia. Estas cosas nos pasan a quienes construimos 154 escuelas. 154 escuelas. En la historia de la provincia de Entre Ríos no se han construido 154 escuelas en tan poco tiempo, en 8 años. Van pasando ya 9, 10 años de que yo terminé la gestión y no sé si se construyeron 4. Nosotros construimos 154 escuelas. Nos pasan a quienes construimos 24.000 viviendas. 24.000 viviendas. En la historia del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, el que construye, en la historia no se construyeron
24.000 viviendas. Y no creo que se vuelvan a construir en los próximos 20 años, 30 años. Nos pasan a quienes hicimos kilómetros y kilómetros y kilómetros de ruta. A los que hicimos 50 y pico de acceso a pueblos, ciudades, hospitales, a quienes hicimos centros de convenciones, a quienes hicimos un centro de medicina nuclear ejemplar, uno de los 3 ejemplos de centro de medicina nuclear del país. Nos pasan a quienes tendimos 2.000 kilómetros de fibra óptica, a quienes eliminamos el analfabetismo en la provincia de Entre Ríos, a los que redujimos la pobreza y la desocupación, pero no desde un escritorio, yendo a nuestros pueblos y pueblitos de Entre Ríos, estén donde estén, y no una, decenas de veces, a cada rincón llegábamos con nuestra gestión. Seguramente que he cometido errores. Todos cometemos errores, y mucho más aquellos que pretendemos hacer, y muchísimo más aquellos que pretendemos transformar nuestra sociedad. Pero el balance es altamente positivo. A eso lo podemos discutir con cualquiera. Difícilmente le pasen estas cosas a quienes no se las juegan y quieren complacer, quedar bien con todo el mundo. Y yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy, para nada. Todo lo contrario. No le van a pasar estas cosas seguramente a los tibios, a aquellos que por allí la cobardía los hace equivocar o callar. Como dije hace muy poco en una audiencia en tribunales, el único poder, el gran poder que yo ostento es el poder mirar a los ojos a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos y a miles y miles de entrerrianos y entrerrianas que recuerdan muy bien nuestra monumental obra de gobierno y que siguen demostrándome día a día su afecto, su respeto. Para mí, eso es mucho, es muchísimo, y se lo agradezco a Dios todos los días.